Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yacir Chávez y con mis compañeros Antonio Cáceres, Hermes Rodríguez, Franco Palomino y Sebastián Zarate les queremos informar sobre los movimientos sociales y cómo les afectó a los peruanos en esa época. Mediante el siguiente video observaremos acerca del tema, la información, los casos y las conclusiones de cómo fueron los movimientos sociales. Mi nombre es Sebastián Zárate y en esta presentación hablaré sobre el conflicto social en el Perú. Durante un periodo que abarca desde 1930 hasta 1980, el Perú experimentó un intenso conflicto social que dejó una profunda impresión en su historia. Vamos a explorar tres aspectos clave de este conflicto. Como primer tema tenemos la expansión agraria y crisis de tierras. Entre 1930 y 1956 hubo un auge en las exportaciones agropecuarias, pero esto coincidió con la crisis de la sociedad oligárquica y la escasez de tierras agrícolas, lo que afectó la relación entre la población y la tierra. Como segundo tema tenemos los conflictos políticos y sociales. Este periodo fue testigo de golpes de Estado, gobiernos aparentemente democráticos, pero autoritarios en la práctica y violencia política. También vio la emergencia de nuevos actores sociales como campesinos, trabajadores, empleados y mujeres, que democratizaron espacios previamente controlados por élites. Como tercer tema tenemos la continuidad y crisis oligárquica. Se debate si este tiempo fue una continuación de la oligarquía o una fase de crisis. Esta incertidumbre política y social dejó un vacío en la política, liderazgo social e identidad cultural. La mayoría de la población trabajadora indígena siguió marginada mientras algunos intelectuales revalorizaron la herencia hispánica o adoptaron ideologías fascistas. A continuación tenemos los testimonios de dos personas que pudieron presenciar los conflictos sociales de esa época. ¿Qué movimientos sociales habían en ese tiempo? Movimientos sociales eran pues los reclamos por la economía, porque a la gente pagaba muy poquito los hacendados y los campesinos, niños, jóvenes, hombres y mujeres, trabajadores, eran explotados. ¿Cómo eran las protestas en ese tiempo? En ese tiempo ha habido protestas, yo vine a paros, huelgas, por aumento de sueldo, porque querían la igualdad, pero nunca llegaba a igualdad porque los campesinos, los gamonales siempre tenían que explotar por la economía a los campesinos. ¿Cómo afectaban estas protestas a tu entorno? Las protestas empezaron con paros, huelgas, bloqueo de carreteras. Todo empezó por aumento de sueldo, por la igualdad de los trabajadores. ¿Hacia qué tipo de tendencias políticas había en esa época? En ese tiempo había los partidos, el nacionalismo, el populismo, y muchos partidos más formaron y buscando siempre la igualdad. Yo me llamo Emilia Marcelina, soy del departamento de Huánuco. He visto muchos movimientos de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, hombres y mujeres, por reclamar sus derechos hacia el gobierno. ¿De qué eran las protestas en ese entonces? La protesta era entonces por reclamar sus derechos, el sueldo, aumento de sueldo por los indígenas, los obreros, por los trabajadores, amas de casa, todos. ¿Cómo afectaban esas protestas a su entorno? Afectaban las protestas porque había enfrentamientos, en primer lugar, y bueno, la gente protestantes hacían disturbios, no había luz, no habían alimentos que vienen de las provincias
había paros en las carreteras, entonces ya afectaba a toda la población. ¿Hacia qué tipo de tendencias políticas había en esa época? En esa época había primero APRA, populismo, hubo demócrata cristiana y después aparecieron muchos más políticos. En base a los conocimientos adquiridos podemos entender de mejor manera la causa y perspectiva de la época en general relacionada sobre las manifestaciones sociales en el país durante los 60. Las manifestaciones son el resultado de los gobiernos autoritarios sumado a la poca confianza de los pobladores hacia sus líderes por sus condiciones nada empáticas con la situación de su comunidad. Entre ellas el aumento del sueldo, la nula igualdad y la explotación de los trabajadores que genera protestas con la capacidad de perjudicar a ambas partes. Por ello podemos concluir que las manifestaciones sociales son el recurso necesario para obtener la igualdad, aunque eso implica un periodo de conflicto que afecta tanto a los peruanos en diferentes maneras. Partidos como el APRA, populismo, demócrata cristiana y otros políticos son el producto de dicho periodo de crisis. Es evidente que ha habido una mejora a comparación de esa época. Si bien el cambio no es significativo o visible, sí es algo que ha afectado a la hora de crear propuestas para mejorar el país. Hubo un cambio, porque ahora no es necesario marchar ni enfrentar a los líderes políticos a niveles perjudiciales para exigir derechos o un trato igualitario. Es decir, no hay tantas pérdidas a la hora de manifestarse a comparación de los 60. Sin embargo, no es un cambio visible por la indiferencia en el tiempo a la hora de llegar a un acuerdo entre ambas partes, aunque el desarrollo de su comportamiento sea menos perjudicial. Los peruanos han evolucionado en su forma de exponer sus argumentos, pero no implica que haya un cambio a la hora de llegar a un consenso. Por ello, la mejora se puede considerar en la ejecución de las manifestaciones y una mayor igualdad sin obtener mejor resolución. El problema existe por la falta de comprensión de ambos hacia la parte afectada. El enemigo del peruano es otro peruano, llega a escuchar, por ser incapaz de ponerse en su lugar. Eso no ha cambiado a pesar de haber una mejora en el procedimiento de conseguir ese deseo. Y a continuación pasamos con las bibliografías, que serían Historia del sufragio femenino en el Perú de 1930 a 1950, La economía peruana entre la Gran Depresión y el reformismo militar y la historia del Perú contemporáneo. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.